Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un gusto poder llegar hasta sus hogares justamente a mediados de semana, donde se generan importantes informaciones tanto en el plano nacional como internacional. Pero nosotros hoy mejor hablemos de qué, de las pérdidas producto de la sequía que ha dejado en el país. La canícula continúa y estaremos conociendo más adelante los pronósticos, cómo estarán para estos últimos 4 meses del año, para septiembre, que ya estamos, octubre, noviembre y también el mes de diciembre. Septiembre se ha caracterizado por ser uno de los meses más lluviosos, al igual que el mes de octubre. Sin embargo, los pronósticos, ¿cómo están para este mes del año? Los productores del campo podrán realizar siembras a partir de qué fecha, de acuerdo a los pronósticos. Todo esto estaremos conociendo hoy en el foro, aquí en Televisión Nacional de Honduras. Mientras tanto, ¿qué les parece si mejor hablamos de las pérdidas producto de esta sequía que se ha dado en el país? ¿Y quién mejor para hablar sobre este tema que las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Dirección de Ciencia y Tecnología, específicamente de Tecnología Agrícola, para conocer todo esto? Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Guillermo Cerritos. Un placer, ingeniero. ¿Cómo ha estado? Gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. A la orden, Leonel. Siempre que nos permita estar en su programa y poder tener acceso a su selecta audiencia, que sabemos que está pendiente siempre de los temas que usted trata. En esta ocasión, pues, nos asiste la invitación para poder tratar el tema de las pérdidas que nos ha ocasionado la sequía, especialmente en los cultivos de granos básicos. Obviamente, este va a ser un indicador de lo que va a poder pasar en café, de lo que va a poder pasar en otros cultivos importantes como el arroz también, que ya nos estamos viendo limitados con la disponibilidad de agua para poder darle el riego que requiere, ya que este es un cultivo altamente demandante en agua. Así que pues vamos a poder ver algunas estadísticas que son producto de un monitoreo que hacemos a nivel nacional en al menos 15 departamentos del país, y que estos insumos le han permitido al SINAGER, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es presidido por el presidente Juan Orlando Hernández, poder tomar decisiones para poder determinar el decreto de emergencia por la sequía y poder priorizar en al menos en 8 departamentos de esos 15 que hemos monitoreado, y esto reúne no mínimo de un grupo de 100 municipios que han sido severamente afectados. Así que como gobierno, pues como representantes del presidente, estamos en el deber de informar a las personas y también advertirles de lo que va a pasar en los próximos 4 meses, y advertirles también a la gente que vive en la ciudad de que hagamos un uso adecuado del agua, porque definitivamente pues ya usted habrá visto ayer en los medios de comunicación que hay una represa que su capacidad son 36 millones de metros cúbicos y apenas tiene 6. Entonces, esto mismo que se refleja en la ciudad, se refleja en el campo. Las cosechadoras de agua están tan secas debido a que no se ha podido llenar las mismas, porque no ha habido la suficiente precipitación en aquella zona que se instalaron. Así que estamos en una situación bastante complicada, y yo creo que va a ser importante la actitud que podamos tener como técnicos, como productores y como ciudadanos con relación a este tema. Creo que de las crisis siempre se generan oportunidades, de los problemas siempre se generan grandes posibilidades de que nuestra sociedad se vaya haciendo más resiliente al cambio climático, porque vamos de extremos a extremos, momentos que estamos secos y hay momentos que estamos con grandes precipitaciones, como es el caso de regiones como la zona sur, que todos sabemos que en octubre ocurren intensas lluvias que provocan incluso pérdidas en el cultivo de la caña, pérdidas en la ganadería. Así que creo que no hay cultivo que no ha sido afectado por esta sequía. Lo que no tenemos tal vez es
cómo dimensionarlos todos. Yo creo que en la medida que va avanzando este efecto de sequía, yo sé que se van a ir pronunciando muchos sectores donde van a ir anunciando pues cuánto han sido sus pérdidas. El sector lácteo también está golpeado, ¿verdad? El sector ganadero, tenemos algunas zonas específicamente donde ha habido una alta mortalidad de ganado. Afortunadamente no es la generalidad, pero en la medida que esta canícula que se ha prolongado mucho más, si usted se recuerda el año pasado, de lo esperado, en esa medida pues los efectos y los impactos que estamos teniendo se traducen en pérdidas, y en ese sentido pues urge plantearnos cuáles son las soluciones o cuáles son las medidas que hay que tomar como gobierno, como Secretaría de Agricultura y las demás instituciones que formamos parte del SINAJER, para poder afrontar la misma situación que nos está afectando en varios departamentos del país. Ingeniero, yo recuerdo la comparecencia que nosotros tuvimos en el mes de mayo y hacíamos una proyección y se hacía el análisis de acuerdo al pronóstico. La cantidad, ¿era al final estas pérdidas la proyección que ustedes hicieron o al final la sequía fue mayor, fue prolongada, venciendo los pronósticos que se tenían establecidos, ingeniero Cerrito? Mire, bueno, no soy el experto, ¿verdad?, en el tema de pronósticos, pero lo que nos pasó este año es que no en todos los municipios el pronóstico se cumplió conforme a lo esperado. Hubo zonas en las que se recomendó, la Secretaría de Agricultura generamos recomendaciones de siembra en base al comportamiento esperado de las lluvias. Y estamos seguros que en algunas zonas que la gente acató las recomendaciones y que el pronóstico también fue acertado, porque la recomendación se basa en el pronóstico, en estos casos los productores lograron cosechar, obtuvieron cosecha. Hubo otros casos que definitivamente el pronóstico no tuvo la precisión esperada y definitivamente más bien, como es la zona de Occidente, el comportamiento fue mucho mejor de lo esperado que la zona centro, sur, oriente y nororiente del país. Así que esperábamos en algunas zonas lluvias desde la segunda quincena de abril, pero estábamos conscientes que solo iba a haber lluvias en mayo y junio. Eso significaba que íbamos a tener al menos 75 o 80 días de precipitación para que algunos cultivos, dependiendo que la variedad fuera precoz, es decir, que tuviera un ciclo más corto, en el caso de maíz, en el caso de frijol, en el caso de sorgo, pudiera lograrse la cosecha. Y en general, cuando miremos el tema de las pérdidas en frijol, se refleja que el frijol tuvo mayores posibilidades de éxito y de obtenerse una producción mejor que en el caso de maíz, que se vio más afectado porque la lluvia fue muy irregular, no hubo la suficiente cantidad. De forma general, hemos visto que llovió la mitad de lo que normalmente llueve. Entonces, el frijol sí tuvo la capacidad de ser más resiliente a esta situación, porque mucho de ese frijol se siembra en zonas altas y la mayoría del maíz que fue afectado está en zonas bajas. Así que vamos a ir viendo por departamento los efectos, y este año hubo menos impacto en el corredor seco y hubo más impacto en aquellas zonas que siembran los productores grandes de lógica comercial, como es el caso del Paraíso, el caso de Olancho y algunas regiones de Yoro. En Francisco Morazán es el departamento más afectado, pero la mayor parte de la producción en Francisco Morazán es para consumo humano y para subsistencia. De los departamentos, ¿cuál ha sido los departamentos más afectados, de acuerdo, o todavía se está haciendo el recuento, bueno, o ya tenemos todo ya contabilizado? Con la estimación que tenemos a la semana pasada, el departamento más afectado fue Francisco Morazán. Aproximadamente 89% de la producción de maíz se perdió. Realmente que ha sido Francisco Morazán, sí, con 89%. En el caso del maíz. En el caso del maíz, sí. En el caso del departamento del Paraíso y el departamento de Olancho,
no refiriéndome a pérdidas de área, sino refiriéndome siempre a pérdida de producción en quintales, ya alcanzan el 70% de la producción de maíz perdida, que esto representa más de 3.3 millones de quintales, y esto representa más de un 80% de la producción perdida a nivel nacional. Quiere decir que estos dos departamentos son sumamente importantes en la oferta de grano, de maíz blanco para el país. En ese sentido, pues vamos a tener pérdidas que prácticamente a precio de mercado representan casi 2.000 millones de lempiras, solo en el caso de maíz, solo en el caso de maíz. Esta situación obviamente nos tiene que obligar, ¿verdad?, a hacer una importación de maíz blanco, y el año pasado, para que usted tenga una idea, se importaron 3 millones de quintales de maíz blanco en el país. Quiere decir que este año puede ser superior a esa cantidad, porque el impacto de la sequía este año fue mayor en los departamentos que producen a escala comercial, no fue mayor en aquellos departamentos que es de subsistencia. Como que dice los departamentos que se convierten en el granero. En el granero de Honduras. Es correcto, sí. Olancho, El Paraíso y Lloro son los departamentos que prácticamente producen el volumen de maíz que llega al mercado. Los de subsistencia, el año pasado nosotros hablábamos de aproximadamente 1 millón de quintales perdidos específicamente en el corredor seco y afectadas más de 70.000 familias. En este caso estamos hablando de más de 4 millones de quintales perdidos, ¿verdad?, en prácticamente 4 departamentos, incluyendo Francisco Morazán. Francisco Morazán pudo haber aportado 500.000 de quintales a esos 4 millones que se perdieron. Entonces, entre estos 4 departamentos y más Olancho y El Paraíso, que representan el 80% de esas pérdidas, definitivamente pues la situación es el contraste del año pasado. Estos departamentos no fueron tan afectados el año pasado. En el caso del Paraíso, lo que se afectó fue el corredor seco el año pasado, que es los municipios del sur del Paraíso. Pero este año es prácticamente todo el departamento, excepto Trojes y algunas zonas altas del departamento que hubo una mejor precipitación, o como dice el ingeniero Regeñal, ahí una sequía no es lo mismo que una sequía en Jamastrán. ¿Por qué? Porque hay mayor precipitación, ¿verdad?, promedio anual. Así que ese es el escenario que tenemos, y obviamente en este momento dependemos mucho de que los productores pequeños, y hago el énfasis en los pequeños, porque ellos son los que siembran frijol en postrera y representan más del 80% de la producción nacional, la época de postrera, en el caso de frijol. Les hacemos un llamado a que siembren frijol, porque la demanda del frijol no solamente va a ser a nivel nacional, también va a ser a nivel regional. Y acuérdense que nosotros consumimos un frijol rojo, retinto, que normalmente solo lo produce El Salvador y Nicaragua. Entonces es bien difícil poder satisfacer la demanda de frijol en Honduras si no logramos producirlo localmente. O sea, pensar en importaciones sería ya definitivamente la última carta que nosotros quisiéramos jugarnos. Nosotros quisiéramos que el productor que está pequeño, que está en esas zonas altas del país, se motive a sembrar, porque la demanda va a ser altísima. Más de 2 millones, o incluso 2,5 millones podrían ser la demanda de frijol que podemos tener en postrera. Es un poco así, a un vistazo rápido de lo que nos está pasando, ¿verdad? Y ahora estamos en postrera recomendando que la gente siembre frijol, pero que también siembre sorgo, porque la única forma de que el ganadero puede evitar la mortalidad del ganado es preparándose con siembras de sorgo para ensilaje, ya que según los pronósticos, ¿verdad?, y según los modelos que ha analizado el ingeniero Argeñal, prácticamente septiembre y octubre son los meses que tenemos posibilidades de lluvia, un poco ahí en noviembre en algunas regiones, refiriéndonos a las regiones no del litoral atlántico, sino las otras regiones del país, donde generalmente pues se han dado estos fenómenos de sequía. Pero bien, Leonel, estamos para informar y animar también, ¿verdad?, y buscarle solución a esta situación de sequía, tener esperanza, ¿verdad?, pero también tener un poco de compromiso con el país,
desde el punto de vista del uso del agua, porque eso nos está afectando mucho y nos está llevando a un cambio radical en el manejo y la gestión del agua, sea para consumo humano o sea para consumo agrícola. Y sabemos que el presidente está muy preocupado por esto. Por eso parte del decreto de emergencia conlleva poder invertir en perforadoras de pozo, poder invertir en las cosechadoras de agua, que sabemos que es un tema cuestionado, pero como dice el presidente y lo dice el ministro Guevara, hay muchas lecciones aprendidas después de los años anteriores que hemos estado impulsando el tema de cosechadoras. Y yo creo que esas lecciones aprendidas van a evitar los errores en el futuro y hoy por hoy nos confirma que ese es el camino a seguir, que tenemos que captar agua. O sea, tenemos aglomeraciones de agua muy fuertes por épocas y periodos cortos que nos va a obligar definitivamente a ese cambio en la agricultura de cosechar nuestra agua, de captar el agua que nosotros necesitamos. Como hemos perdido mucho bosque, más de 600.000 hectáreas según el ICF, obviamente hemos perdido a la cosechadora más grande del país, que es el bosque mismo. Entonces también tenemos que entrar en una campaña fuerte, no solamente por lo que pueda hacer el gobierno, sino cada uno de nosotros de reforestación. O sea, creo que para el país viene una situación de mucho cambio que tiene que ver con los recursos naturales, con nuestra actitud hacia los recursos naturales, que incluye el bosque, incluye los ríos, las cuencas, incluye también los mares. Así que definitivamente pues ese es el escenario que estamos viviendo y tenemos que enfrentarlo con la mejor actitud posible. Claro. Le damos la más cordial bienvenida también al ingeniero Francisco Argeñal, jefe de meteorología de Senaos Copeco. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Gracias Muchas gracias, Leonel, por invitarnos a estar en este programa. Muy buenos días, ingeniero Cerrito. Bienvenido, ingeniero. Y es un placer estar aquí con este canal que es muy importante para poder expresar lo que bien decía el ingeniero Cerrito, tratar de incentivar a que la gente tenga más confianza en el proceso de postrera, pero con la consideración de que en el centro, sur y oriente del país vamos a tener lluvias prácticamente por unos 45 días, más o menos lo que resta, o 50 días como máximo de lluvia, lo que podríamos esperar en algunos sectores donde no ha llovido. Sí tenemos algunas zonas de Choluteca que sí ya llovió, tiene más de una semana estar lloviendo en algunos municipios como Namasihue, El Triunfo, la misma Cabecera y Marcovia, pero en la parte alta las lluvias han sido bastante escasas. Estamos hablando de Duyure, Apacilagua y todo el sur del Paraíso. Ahí las lluvias han sido bastante escasas y por lo tanto no ha sido posible que esta gente de estos lugares empiece a sembrar. En el occidente también hemos tenido buenas precipitaciones, tanto así que por saturación ya se activó la falla de la carretera de occidente y antier tuvimos que hubo un fallamiento que incluso hizo que parte de la carretera se perdiera y se interrumpiera el tráfico por la carretera panamericana. Entonces, vea cómo una mala distribución de las lluvias nos está afectando. Hay un gran contraste en lo que está pasando en occidente y lo que está pasando en el centro principalmente. Y el centro es lo que más nos preocupa. Y ayer precisamente nos invitaron a hablar de las perspectivas del clima los arroceros del Valle de Otoro y pudimos constatar cómo en una parte del valle ya hay daños bastante marcados. Esta gráfica, ¿qué representa específicamente? Esa es la temperatura que registramos durante el mes de agosto. Usted puede ver el color rojo, es que la temperatura estuvo más de 2 grados más caliente que el promedio de un agosto normal. Y así estuvo en julio también. Entonces, la poca humedad que había en el suelo o las pocas lluvias que han caído no han sido suficientes como para siquiera saturar una pulgada del suelo, porque hemos tenido estas temperaturas tan altas que inmediatamente se evapora la poca agua que cayó en varios sectores del centro, principalmente el país y el parte de oriente, que nos ha estado dejando ese déficit. Y aparte de eso también nos deja condiciones de biomasa bastante seca, bastantes pastizales secos que incluso podrían hacer bueno, ya nos están provocando incendios forestales incluso que no son característicos de este mes. Correcto. Esta es Este es el gráfico de distribución de las lluvias durante el mes de junio, julio, agosto y parte de septiembre. Como puede ver usted, tenemos toda esa parte roja y naranja que se mira en ese mapa, son los déficits de lluvia que ha habido a nivel de Centroamérica
y incluso en el Mar Caribe y parte del Océano Pacífico. O sea, eso nos ha dejado un déficit bastante marcado y que precisamente contrasta con la zona frijolera que dice el ingeniero Cerrito y también con la parte donde se siembra granos básicos en el país. Y en el norte no ha sido mayor el problema. El impacto que más hemos tenido es en esa zona del oriente de Honduras, prácticamente la mitad oriental de Honduras o un poquito más, con problemas de mala distribución de la lluvia. Incluso en algunas partes amarillas que están ahí, se han incrementado el problema por las lluvias de septiembre, que ya estamos en 11 de septiembre y apenas ha caído un chubasco de 5 o 6 milímetros en esa zona. Y en la capital lo seguimos esperando. Y en la capital todavía lo seguimos esperando, pero en agosto tuvimos 40 milímetros allá en el lago de Lepaterique, que de alguna manera ayudó un poquito y hizo que la represa Los Laureles subiera 1 metro de altura. Pero el resto de Francisco Morazán hemos tenido lluvias muy deficitarias todavía en septiembre. En ese gráfico lo que se puede apreciar que esta mala distribución de las lluvias que hemos tenido, pues de alguna manera ha afectado la producción, como lo explicaba el ingeniero Cerritos, en toda esa zona que se mira pintada de rojo y color oscuro. ¿Este mes agosto? Este es el impacto de la sequía. Esto fue en primera. En la producción de granos básicos, de primera. Esto abarca entonces de mayo a agosto, ingeniero. Sí. Este mapa es... Ese mapa es el impacto que ha tenido, o sea, la mala distribución de las lluvias que miramos del mapa anterior, el impacto que ha tenido en la producción de granos básicos. Y aquí es cuando vemos nosotros el contraste para el caso los departamentos que son productores, que son como los graneros para alimentar Honduras, en el caso de Olancho, Lloro, El Paraíso, Francisco Morazán, que son los más severamente afectados, no digamos la parte de la zona sur. Así es, en Valle se perdió el 60% del maíz. Y en Choluteca se perdió el 50% de la producción de maíz. Correcto. Y en el caso, como le decía, de Danlí, ya asciende a 70%. Lo mismo en el caso de Olancho, más de 70%. En Francisco Morazán fue un 89%. En Lloro hay zonas como Lloro, donde se perdió más del 50%. Quiero aclarar, Leonel, que estamos actualizando estas cifras, porque hay zonas donde todavía no ha llovido, Hay otras que sí, hay otras que ya es irreversible el daño en el cultivo. Entonces ya no tiene sentido estar esperando si llueve o no llueve en el caso del maíz, porque el daño ya fue, el daño ya se dio, no hay forma como ir hacia atrás para que la planta se recupere, porque mucho de la sequía ocurrió en el momento que las milpas estaban en floración, en jilote y llenando grano. Entonces, si usted tiene 15 días sin llover durante esas etapas, es grave, es grave. Incluso muchos productores han procedido a cortar el maíz, picarlo y hacer ensilaje en jilote, porque realmente ya no hay esperanza para ellos seguir esperando. Entonces, el tema del maíz es un tema prácticamente caso cerrado, porque ya no podemos, o sea, y no tenemos muchas zonas para producir maíz en el resto del año, excepto aquellas zonas donde hay sistemas de riego que los productores que tengan la plena seguridad que siembren maíz, va a haber una demanda altísima de grano blanco. Lo mismo para el frijol. O sea que seguimos con una ventana de oportunidad, pero el problema es que en muchas de las empresas que se dedican a la agroexportación es en este momento que siembran sus cultivos para la agroexportación. Pero otras que rotan podrían sembrar maíz y podrían sembrar frijol. Incluso le cuento, hay un caso de una empresa azucarera, cañera, que nos va a apoyar con la producción de frijol con riego, ¿verdad? Entonces así animamos a otras empresas también, a los pequeños productores, que son el volumen realmente, y a otras empresas pequeñas que tengan infraestructura de riego que puedan sembrar frijol. ¿Esta es la proyección, ingeniero Argeñal, para diciembre, ¿no? septiembre, septiembre, sí. Estamos mes actual. Sí, como puede ver, esperamos que las lluvias en Tegucigalpa, por ejemplo, anden alrededor de 120 a 160 milímetros, a 150, perdón. Mientras que la parte amarilla, que todavía abarca parte del Valle de Jamastrán, por ejemplo, y las partes del Valle del Guayape, varias regiones del Valle del Guayape y del Valle de Lepaguare, todavía ahí se espera una lluvia de 90 a 120 milímetros, que para mantener un cultivo como el maíz, que demanda bastante agua, es poca.
y por eso la recomendación que hacía el ingeniero Cerrito de también sembrar otros productos como sorgo o como frijol. Y incluso mire usted ya en el lado San Esteban, donde se ha reportado pérdidas de cabezas de ganado, que también ahí para septiembre las lluvias no son tan buenas todavía, y si lo miramos hacia la zona del Bajo Aguán, pues también. No es Ya, alentador para la parte no del es Bajo para- Aguán, sí. ¿verdad, ingeniero? Sí, es que en el caso del Bajo Aguán, normalmente el arroz se establece después del 15 de septiembre. Sí. Ajá. Entonces, para el Bajo Aguán ya vamos a ver que el problema no es tan grave. Todavía estamos en un Pero buen- en la parte... O sea, es sí- normal y ha sí. sido tradicional de acuerdo sí, es a normal. Y de acuerdo históricamente a la- al sí. monitoreo. Y de acuerdo a las lluvias que hemos tenido, usted mira que esa zona azul oscuro, la fronteriza con El Salvador, es donde ha estado lloviendo. O sea, estos primeros días han caído por lo menos unos 3 chubascos en lo que va de septiembre. Y han caído buenos chubascos. Para el mes de octubre, las lluvias tienden a mejorar. Ese es para el próximo mes, sí, Sí. de octubre. Octubre se ha Tiene- caracterizado históricamente, Lluvioso. perdón que lo interrumpa, ingeniero Reñal, históricamente como el mes que cae la mayor cantidad de lluvia o septiembre. Es septiembre el más lluvioso. El más Octubre, lluvioso. Lo que pasa es que los primeros días de octubre siempre son bastante lluviosos también. Por eso es que para el feriado morazánico casi Sí. siempre, vamos, Es difícil. Vea, por ejemplo, octubre para la zona sur está pronosticando bastante lluvia. Entonces, eso nos puede pasar al otro escenario. Después de estar hablando de sequía, estar hablando de inundación en las partes bajas de la desembocadura de los ríos. Debido a la interacción que podemos tener con la zona intertropical de convergencia, que estaría subiendo un poco más y interactuando más con las condiciones del Caribe y propiciando la entrada de humedad a esa región. Y siempre, pero vea que siempre aparece esa mancha amarilla entre el Paraíso y Olancho y parte de Francisco Morazán. Y entonces de nuevo ahí tenemos condiciones que no son favorables para un cultivo que mande mucha agua. ¿qué departamentos son ahí, ingeniero Cerritos? ¿Qué de municipios, perdón, de los departamentos de Olancho, la parte sur de Olancho, ¿cierto? La Sí, parte norte del que Paraíso ahí- y la parte oriente, la parte de Si se Cedros, fija, Talanga. hay Trojes y Palestina, Ajá. que son los extremos del departamento del Paraíso y de Olancho, fronterizos con Nicaragua, ahí se ha dado muy bien el maíz. O sea, a pesar de que hubo un grado de sequía ahí, Sí. como lo mencionaba el ingeniero, las precipitaciones que ocurren ahí son mucho más altas que en otras partes del país, entonces el impacto es menor. Ahora, en la anterior, si la pudiéramos ver, lo que me preocupa es ahí en Comayagua y La Paz, si usted se fija, en color amarillo, ahí tenemos arroz, y ya se están reportando pérdidas de arroz, porque no ha llovido y también El sistema las de riego, fuentes de sí. agua. La represa la Exactamente. tienen cerrada por precaución para tener agua para Consumo. los próximos meses. Sí, sí. Entonces, Ahí específicamente me decía, ahí ingeniero, en Comayagua, tenemos ya La Paz, de octubre. la Villa de San Francisco, Que es la parte amarilla. ahí esa que se parte nota. amarilla, sí, Ajá. toda esa zona es Comayagua, arrocera. Siguatepeque, La Paz, Sí. correcto. Esa zona es arrocera. Ahí y donde está la represa Coyolar, ¿cierto? Sí. Sí, está más sí, justamente entre Francisco Morazán y Ahí aparece. en la parte amarilla Sí, en que la está ahí. parte fronteriza entre entre Comayagua y Francisco Morazán, que aparece amarillo, ahí está. Mire, Coyolar. Cedros y Talanga también, es una zona seca, ahí se perdió todo el maíz también, el frijol. O sea, ahí solo sorgo. La parte, estos municipios de la parte norte de Francisco Morazán, en el caso de Marale, Van a también seguir afectados. serán Van a seguir afectados. afectados en octubre, definitivamente. Le aclaramos a nuestros televidentes, esta es proyección, estamos Sí. hablando octubre. Sí. La proyección de acuerdo a la perspectiva climática para Honduras de los últimos 4 meses que faltan de este año 2019. Y ahí puede ver que ya en la parte del Bajo Aguán, donde es otra zona arrocera, Se y la normaliza. producción se normaliza la lluvia. Lo ya que en estaba el Caribe. amarillo y Es que correcto. me llamaba Mes de mucho la atención y me preocupaba a mí para el caso del mes de septiembre, ya vemos Sí. En octubre. en Empieza, octubre. sí. Sí. Por ejemplo, ayer tuvimos lluvias importantes en Tela, pero no llovió en La Ceiba, no llovió en Trujillo, solo en Tela. O sea, son lluvias muy focalizadas. O sea, ese es el problema que se están dando. Llueve en un lado y no llueve ya a los 40 kilómetros de distancia, ya no hay lluvias ahí. Entonces, ese tipo de lluvias son las que nos están afectando. Y ya para noviembre más bien sale bastante lluvioso el Caribe. Ahí podríamos tener inundaciones en el Caribe en noviembre. ¿Para porque noviembre? tenemos- sí. Es normal que entren alrededor de 4 empujes fríos en noviembre. Este año estamos esperando que se den 4, pero podrían ser bastante intensos y nos podrían provocar ese exceso de precipitación en noviembre. Y también incluso en partes de Francisco Morazán salen lluviosos comparado contra la media. No es que
noviembre es que va a llover un montón. En noviembre llueve poco, llueve por lo general los primeros días en toda esa zona amarilla que usted mira ahí. Llueve nada más los primeros días, la primera semana, de ahí las lluvias se ausentan. Como quien dice para el Día de Muertos. Sí, exactamente. Y para los primeros el Día de días, los Muertos. el Día de los Difuntos, el día 2 de noviembre. Se sigue acentuando el problema ahí en Comayagua y La Paz. Si usted lo ve, se sigue acentuando. Es decir, viene un octubre y un noviembre complicado para Comayagua y La Paz. Yo creo que han tomado una buena medida con el tema de la represa, porque definitivamente no se va a captar mucha agua en esa región. Y vemos el descontraste también en el caso, digamos, veíamos en el mes de octubre, lluvioso toda la parte de la zona sur del país, la parte del Golfo de Fonseca, fronterizo Nicaragua, fronterizo El Salvador. Ahora vemos noviembre, que es donde estará permanencia de agua. Los valores de lluvia son bajos ahí, pero es lo que normalmente llueve en noviembre. Por ejemplo, van bien, en el lado del sur del Empira sale más lluvioso que el promedio para el mes de noviembre. Sí, en noviembre se retiran las lluvias normalmente. Si miramos el siguiente mapa podemos ver exactamente esa parte roja que usted mira ahí, lo que se define como color seco. Este es diciembre. Es diciembre. Y aquí ya el mapa comienza a perder la bonita coloración, el verde, el amarillo y todo. Sí, el contraste se vuelve más drástico. Volvemos a las altas temperaturas. Ya estamos en estación seca. No son tan altas las temperaturas. Diciembre es el mes más diciembre. fresco. Lo que sí es cierto es seco. La lluvia sí. Entonces, la presencia de lluvias aisladas. En Tegucigalpa tenemos algunas lloviznas cuando hay empuje frío, tenemos cielos nublados y temperaturas agradables, con viento norte fresco. Pero, y ese viento se comparte así, prácticamente en toda esa zona anaranjada que está ahí. Y ya en la zona sur, pues ya las lluvias se ausentaron. Pero si la zona norte sale con precipitaciones. Sí, es que mire, en el norte, como decía el ingeniero Cerrito, hasta ahorita empieza a llover. En septiembre es el como después del 15. Sí, en el mes de septiembre cuando empieza a llover, empieza a subir la curva de precipitación, llegamos a octubre, lluvioso, y el noviembre es el mes más lluvioso. Pero después de noviembre empieza a bajar otra vez la curva un poco a poco, que contrasta con el resto del país. Por eso es otro clima ya, y me reclamaban la vez pasada que nosotros estábamos hablando que solamente iban a llover 60 días, cuando hablamos a principios a finales de agosto. Y me dijeron, ¿y usted dijo que solo iba a llevar 60? No, pero es que, perdóneme, digo, pero la costa caribe tiene otro régimen de lluvia y nos hemos limitado donde tenemos el mayor problema. Le voy a hablar de la lluvia donde tenemos el mayor problema, que es la zona centro y sur y oriente. Pero en sí le digo, aquí más bien es que empieza a llover en septiembre y terminan de llover en febrero en la costa caribe. Bueno, con todo esto vemos acá las lluvias en la parte central. Actualmente la represa La Concepción con un 21%, que hablábamos al inicio del foro, ingeniero. Ahí está el reflejo, ¿verdad? Ya ha bajado más porque como no ha llovido en septiembre, esto fue a los finales de agosto que se hizo esto. Las imágenes de ahorita son más dramáticas. Preocupante la situación actualmente de en verdad. Las represas que abastecen las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. Y el problema es que no miramos lluvias hasta antes del domingo. Podríamos tener, hay una ondita tropical ahí al sur de la isla de la Para Española. hoy no hay lluvias en la capital, ingeniero. Muy difícil. Muy difícil. Como decimos en Tierra Adentro, solo un milagro. Sí. Yo creo que tenemos que empezar a hablar rodillas también. Claro. Me quitó la palabra de la boca el ingeniero, porque alguien ayer hacía una intervención en un programa, nadie habla de Dios. Sí. ¿Verdad? Yo creo que pues los que tienen una fe, ¿verdad?, en Dios, pues hay que ejercerla en este momento, porque definitivamente somos un país dependiente del temporal. Cuando me refiero al temporal es ese régimen de lluvias que dejó de ser. Que cae de un solo y se ausenta. Sí, exactamente, y dejó de ser como nuestros antepasados estaban acostumbrados, que tenían una canícula del 15 de julio al 15 de agosto y era predecible, pero empezaba a llover a finales de abril, principios de mayo, y las precipitaciones eran más distribuidas, no estaban concentradas en pocos días y en periodos muy cortos, ¿verdad? Hoy tenemos que enfrentar esa lluvia penetraba al suelo. Exactamente. Y mantenía las quebradas en época seca todavía con agua superficial. Y ahora, en la medida que va pasando los años, ya miramos que las quebradas ya en enero ya están secas todas. Correcto. Sí, esa tabla, por ejemplo, si la podemos analizar, esa es la estimación, priorizando los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Olancho, Valle y Oro. Esa es la estimación de la población
de esos departamentos, que es 3.5 millones de personas, pero Que podría caer en inseguridad alimentaria. que del podrían caer en 10%. una situación complicada, al menos como mínimo el 10% de las familias de esos departamentos. Si usted se fija, estamos hablando que hay casi 700,000 familias. Correcto. De eso, solo estimando un 10% que son productores, tenemos 70,000 familias afectadas, y ahí ve la estimación solamente en alimentos son 147 millones para poder atender una emergencia en esos departamentos. Normalmente el PMA maneja una línea base de 70,000 familias en el corredor seco, y aquí ya no estamos hablando del corredor seco, aquí estamos hablando de otros departamentos que no necesariamente Que están fuera dentro de esa área. habrían algunos tal vez Claro, municipios, Sí. pero vea, este es otro escenario que atender este año. Entonces, definitivamente que la situación nos está poniendo a trabajar a todos, ¿verdad? Las instituciones que tenemos que atender esta crisis, esta emergencia, y este es un tipo de información que la población tiene que ver, que los tomadores de decisiones tienen que empezar a hacer cálculos, a hacer números, ¿verdad? Porque definitivamente hay que atender y focalizar la ayuda. Si nosotros nos ponemos a atender 15 departamentos, van a salir afectados estos 8 departamentos. claro, y tiene que ser antes de que comiencen a tener esta problemática, Así es. a enfrentarla. Ya estas tablas creo que las hemos discutido, ¿verdad? Donde Francisco Morazán fue 89%, El Paraíso 69% de área perdida, Olancho el 58% de área perdida, Valle 60%, Choluteca 50%, Comayagua 35%, este número va a aumentar. Sin lugar a dudas, las siguientes estimaciones que nosotros les presentemos, muchos de esos números van a subir. Así que la situación pues nos confirma que ya los efectos de la sequía, en el caso de maíz, prácticamente irreversibles. Ya solo nos queda cuantificarlos con mayor precisión, porque obviamente pues estos son monitoreos, y este monitoreo abarca 162,000 manzanas, que no necesariamente solo eso se sembró, se pudo haber sembrado más, pero en base a los recursos y la capacidad humana que tenemos de estimación y los colaboradores que nos ofrecen apoyo en este trabajo de monitoreo, eso es lo que hemos logrado recabar. Yo les leí la columna de área perdida, pero si usted se va a la columna de quintales perdidos, es todavía más drástico el escenario. Francisco Morazán, 89%, El Paraíso 68%, Olancho el 70%. Imagínense, Olancho es un departamento que podría habernos aportado 3.3 millones y nos va a aportar 1 millón de quintales. Prácticamente ellos perdieron el 70% de la producción. Y esto está complejo porque son productores que usan tecnología, hacen altas inversiones en semillas, en fertilizantes, en maquinaria, en control de plagas y enfermedades. Así que es una afectación bien seria por ser productores de escala comercial que han puesto sus recursos para poder sembrar maíz. Luego pues vemos Valle 60%, Choluteca 50%, y así pues ya vemos que los otros departamentos en el occidente del país, que uno pudiera decir que es el que iba a ser más afectado, según algunos pronósticos que estábamos analizando al comienzo, usted ve que el Empira tiene una afectación nada más de 5% en producción y 11% en área, ¿verdad? La Paz incluso ya se está acercando a un 20%. El criterio que se tomó para el decreto de emergencia es al menos incluir los departamentos que estaban de 20% para arriba. Aquellos departamentos que tienen 5%, 9%, 7%, definitivamente son departamentos que se puede decir que el efecto de la sequía es mínimo. Así que vamos a priorizar esos 8 departamentos, todas nuestras acciones de apoyo, porque realmente los números lo reflejan así, y lo justo pues es atender esas emergencias por la sequía en esos departamentos. Es un mapa que nada más refleja lo mismo que hemos hablado, básicamente, y que si usted lo contrasta con el mapa que tiene Copeco Senado, donde se ve aquella área roja y aquella área marrón, prácticamente son los departamentos Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, una parte, casi 50% del departamento de Lloro, y abarca parte de La Paz y parte de Comayagua. Así que coincide completamente la situación del comportamiento de las lluvias acumuladas desde abril a agosto,
con las pérdidas. Es una cuestión que no tiene otra explicación, que es efecto de sequía. Claro. Se puede trabajar, si ha pensado, si ha planificado, ingeniero, el hecho de traer agua de lugares donde existe o donde cae la mayor cantidad, o cómo poder almacenar esta agua, porque tenemos departamento para el caso en la zona norte, donde muchas veces esta agua produce inundación, o sea, una manera de cómo a través de represas y cómo también sabemos que se necesita mucha inversión para todo esto. Bueno, se está hablando de las represas de tierra. República Dominicana ha sido un país muy exitoso en la construcción de estas represas, ya que no requieren mayor inversión en concreto. Vamos a tener que adoptar tecnología para poder hacer represas. ¿Apostamos a las cosechadoras de agua? Lo mismo también las cosechadoras. Claro que sí. Lo que pasa con las cosechadoras, Leonel, que hubo muchas cosechadoras donde la contraparte, ¿verdad? Se había comprometido a hacer las obras complementarias, ya que la Secretaría de Agricultura había enfocado los recursos en hacer el reservorio y no hubo el cumplimiento esperado. También hubieron algunas fallas que se cometieron. Entonces, parte del decreto de emergencia y parte de los recursos que la Secretaría de Finanzas va a destinar en esta emergencia es para aprovechar en estos meses también poder reparar algunas de estas cosechadoras o habilitarles esas obras complementarias, que son las que las pueden volver útiles, porque por ahora no se han llenado, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en el tema de perforación de pozos, obviamente de manera responsable, identificando los lugares que tienen potencial, ¿verdad? Que hay fuente de agua subterránea, y entrar en el tema de reparar las cosechadoras de agua, hacer más cosechadoras de agua. Aquí los municipios son, los alcaldes, ¿verdad? Son muy estratégicos en las acciones que se puedan hacer. Fíjese que, por ejemplo, en el caso en Otoro, ya el alcalde está pensando en hacer algunas represas, ¿verdad? Buscando recursos, gestionando recursos. Nosotros estamos ofreciendo asistencia técnica para que se pueda hacer estas cosechadoras, para poder asegurar el agua para los productores de arroz. Así que los temas van enfocados por ahí, cómo poder gestionar el agua, no solamente para este momento, sino para el futuro. Correcto. Deben de comenzar ya, con esto cerramos el foro, de acuerdo a esta perspectiva climática. Los productores deben ya tener lista su barreta, deben tener listos los granos para comenzar a sembrar, ¿o hay que esperar todavía, ingeniero Argeñal? Bueno, como le decía, hemos revisado los modelos para las zonas donde no ha llovido, en el oriente y en el centro del país principalmente, es que podemos empezar a tener lluvia ya a partir del 16 o 17 de septiembre de manera más continua y con mayor cobertura. Entonces, no tenemos que esperar a que, yo no sé, aquí el ingeniero Cerrito tiene más experiencia en el campo, de cuál sería la recomendación a darle a los productores de cuándo empezar a hacer la siembra, si estamos esperando que a partir del 17 ya la lluvia se normalice en todo. Ingeniero, ¿cuál es la recomendación que le mandamos? En las zonas altas, en algunas zonas altas ya la gente ha procedido a sembrar. ¿Es recomendable ya comenzar? No tenemos alternativa. O sea, no tenemos ¿Sembrar en seco, como dicen muchos? No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que en algunas zonas la gente ha venido observando y monitoreando las lluvias, y como le digo, son zonas de ladera, son zonas que la gente normalmente pues hace una preparación más rápida del suelo. Sí. Lastimosamente queman, que es también otro tema que no lo pudimos abordar hoy, ¿verdad? Que tenemos que administrar este tema del uso del fuego, pero en las zonas bajas sí tendríamos que esperar a que se establezcan un poco más las lluvias. Yo creo que la esperanza nuestra está más en zonas de media altura hacia arriba, donde puede ocurrir más precipitación y se conserva un poco más la humedad, pero en las zonas bajas definitivamente no recomendamos sembrar en seco, pues. Y como le digo, los pequeños productores, como no mecanizan, siembran con barreta, ¿verdad? Eso permite que ellos puedan ser más versátiles en la siembra, porque aplican un herbicida y proceden a la siembra. Un herbicida quemante o un herbicida que les permita controlar la maleza, y es ese productor del cual estamos dependiendo. Yo creo que no estamos dependiendo ahorita del productor grande, el productor pequeño es el que es clave, que tiene esa versatilidad de poder sembrar cuando empiece a establecerse esta postrera que va a ser corta, ¿no?
Sí. Tenemos que ser claros, va a ser una postrera corta. Y el frijol florece entre los 32, 34 días. Si a eso le sumamos 30 días más para que llegue a la madurez, estamos hablando de 65 días y ya para cosecha puede estar más o menos alrededor de los 80 días, en el caso de variedades criollas. Así que animamos a los productores que utilicen sus semillas que han guardado para que podamos enfrentar esta postrera tan corta que nos viene. Y quiero ser bien claro, Lionel, en esto. No estamos esperando los mejores rendimientos, no se trata de eso. Estamos esperando que al menos se coseche algo con la disponibilidad de agua que va a haber en el caso específico de frijol. Para garantizar la seguridad alimentaria. Para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, en la medida que la gente pueda sembrar más área, vamos a poder tener una oferta de 2 millones, esperamos, de quintales de frijol, que es más fácil resolver el tema de maíz con las importaciones, el tema de arroz se puede resolver, no es lo ideal, pero en el caso de frijol, ¿cómo? Si nosotros comemos un tipo de frijol prácticamente único, entonces estamos habituados a ese frijol, entonces necesitamos el apoyo, el concurso de esos productores pequeños para que haya frijol en el país. Bien, me encantaría seguir platicando, pero ya hemos llegado al final del foro, no tengo tiempo, solo tengo espacio para una conclusión de esta comparecencia, un mensaje final. 30 segundos, por favor, ingeniero Argeñal. Agradecerle, Lionel, por invitarnos a este programa y recordarle a la población que venimos de una sequía del 2018, estamos en una sequía del 2019, tendremos buenas lluvias por los próximos 40 días o 40 a 50 días, que de alguna manera hay que cosechar esa agua, hay que guardarla, no hay que quemar el próximo año para evitar que la temperatura se incremente tanto y de nuevo tengamos problemas de falta de agua antes de que empiecen las lluvias del otro año, que esperamos que el otro año tener la bondad de Dios, que sea un año normal con las lluvias y sobre todo pues entonces al productor acercarse a los técnicos agrícolas para buscar las mejores recomendaciones y de nuevo pues los que somos creyentes también empezar a orar. Claro, yo creo que ahí debemos de comenzar a doblar rodillas. Ingeniero Cerritos, ¿su mensaje? Bueno, la solución está en manos de todos nosotros, los hondureños. Esta es una solución integral. ¿A qué me refiero? Reforestar, no quemar y destruir más nuestros bosques, aunque tenemos mucha madera dañada por el gorgojo que se convierte en un combustible. Y la otra es saber gestionar el agua. Eso implica que tenemos que darnos cuenta que ya no podemos depender solamente del temporal, sino que tenemos que tener reservorios en sus diferentes formas, ¿verdad?, que existen, que otros países han implementado para poder tener la posibilidad de darle riegos de auxilio a los cultivos. En México, por ejemplo, primero se mira cuántas las represas van a tener de agua para ver cuánto se va a sembrar. Nosotros no podemos sembrar y después ver cómo vamos a regar. Claro. Tenemos que empezar a pensar diferente, es cuánta agua puedo represar, cuánta agua puedo almacenar y en esa medida cuánto el país puede sembrar garantizando la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Bien, muchas gracias, ingeniero Cerritos, por toda esta cátedra que nos ha dado esta mañana y esta ilustración también para nuestros televidentes. Y es importante el hecho de planificar, porque todo esto depende, al igual que también es tiempo de que doblemos rodillas y le pidamos a Dios, porque el agua la necesitamos, si no nos quedamos sin agua también, como nos estamos quedando en la ciudad capital. Ingeniero Argeñal, también nos hace muchísimas gracias por esos acertados consejos y también toda esta proyección que nos hace de cara a estos últimos 4 meses del año que faltan por concluir, de cara también a la producción de postrera en nuestro país. Éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Lindo día, que Dios les bendiga siempre y recuerde, mejor hablemos.